Hay una historia que escuché hace años que nunca he podido olvidar. Una mujer llevaba 20 años sin hablarle a su hermana por una discusión que ni siquiera recordaba bien. 20 años, casi un cuarto de siglo cargando esa piedra. Cuando le preguntaron por qué no la soltaba, dijo algo que me impactó. Si la perdono, ella gana. Y ahí está, en esa frase, una de las mayores confusiones sobre el perdón. Esa mujer pensaba que su resentimiento lastimaba a su hermana. En realidad, la única persona envenenada por ese resentimiento era ella misma. El perdón es probablemente uno de los conceptos más malentendidos en el desarrollo espiritual. La gente piensa que perdonar es hacer un favor al otro. Creen que es debilidad, que es decir que lo que pasó estuvo bien. Piensan que es olvidar o que es reconciliarse. Y nada de esto es verdad, nada. Entonces, antes de hablar de cómo perdonar, necesitamos entender qué es realmente el perdón. El perdón no es para la otra persona, es para ti. Cuando alguien te lastima y no perdonas, esa persona se va a su casa, cena, duerme tranquila. Mientras tanto, tú sigues rumiando, reviviendo, hirviendo por dentro. Tu resentimiento no les quita el sueño a ellos, te lo quita a ti. Es como beber veneno esperando que el otro se enferme. No tiene sentido lógico, pero lo hacemos todo el tiempo. Perdonar no significa olvidar, la memoria permanece, los hechos no cambian, pero lo que cambia es la carga emocional que llevas asociada a esos hechos. Puedes recordar lo que pasó sin sentir ese nudo en el estómago, sin sentir esa contracción en el pecho. Eso es perdón. Es soltar el peso emocional, no borrar la memoria. Perdonar tampoco significa justificar. No estás diciendo que lo que pasó estuvo bien, no estás excusando el comportamiento dañino. Lo que pasó sigue estando mal. La injusticia sigue siendo injusticia, pero tú eliges no seguir cargando el peso de esa injusticia en tu cuerpo, en tu corazón, en tu energía. Y perdonar definitivamente no significa reconciliarte. Puedes perdonar a alguien y decidir no volver a tenerlo en tu vida. De hecho, a veces eso es lo más sabio. Puedes soltar el resentimiento y aún así mantener límites saludables. Puedes perdonar al padre abusivo y elegir no volver a verlo. Puedes perdonar a la pareja infiel y aún así terminar la relación. El perdón libera tu corazón, no te obliga a exponer tu vida nuevamente a quien te lastimó. Entonces, ¿qué es el perdón? Es la decisión consciente de soltar el derecho a la venganza, a la amargura, al resentimiento. Es reconocer que seguir aferrado al dolor del pasado solo prolonga ese dolor en el presente. Es elegir tu paz por encima de tu razón para estar enojado y créeme, puedes tener toda la razón del mundo y aún así elegir la paz. Ahora hablemos de por qué es tan difícil perdonar. Hay varias razones psicológicas profundas. Primera, el ego encuentra identidad en la herida. Cuando algo terrible te pasa, especialmente si fue injusto, tu ego construye una narrativa alrededor de eso. Soy alguien a quien le hicieron esto, y esa historia se convierte en parte de quien crees ser. Soltar el resentimiento se siente como soltar parte de tu identidad. ¿Quién serías sin esa historia? Segunda razón, el resentimiento crea un sentido ilusorio de poder. Mientras estás enojado, sientes que tienes algo sobre la otra persona. Sientes que tu dolor les da una deuda moral, que tu sufrimiento los hace culpables y hay una extraña satisfacción en eso, pero es una satisfacción tóxica que te enferma a ti, no a ellos. Tercera razón, perdonar se siente como rendirse, como admitir derrota, especialmente si la otra persona nunca se disculpó, nunca reconoció el daño, nunca mostró remordimiento. Perdonarlos sin que ellos lo pidan se siente como dejar que se salgan con la suya. Pero aquí está la verdad, ellos ya se salieron con la suya, ya te lastimaron, eso ya pasó. Tu resentimiento no cambia el pasado, solo arruina tu presente. Y cuarta razón, la más profunda, tenemos miedo de que si perdonamos, el dolor se repita. Mantenemos el resentimiento como una armadura protectora. Pensamos que si nunca olvidamos, si nunca perdonamos, si mantenemos las paredes altas, estaremos seguros. Pero esas mismas paredes que supuestamente te protegen también te aprisionan. Te impiden amar completamente, te impiden confiar, te impiden vivir libremente. Déjame contarte algo que aprendí. El perdón no es un evento, es un proceso, no es algo que haces una vez y ya está. Es algo que eliges hacer una y otra vez hasta que un día te das cuenta de que ya no duele.
Es como pelar una cebolla capa por capa. Cada capa que sueltas te acerca más al centro, a la paz. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo realmente perdonas? Te voy a dar un proceso de 4 etapas que funciona si te comprometes con él. Etapa 1. Siente el dolor completamente. Esto es contraintuitivo pero esencial. No puedes perdonar lo que no has sentido. Muchas personas intentan perdonar desde la cabeza, desde el debería perdonar, pero el corazón todavía está sangrando. Entonces primero, date permiso para sentir. Llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar. Escribe cartas furiosas que nunca enviarás. Golpea una almohada, siente la rabia, la traición, el dolor. No te apresures a perdonar. El dolor necesita ser honrado antes de ser liberado. Etapa 2. Entiende sin justificar. Esto es sutil pero poderoso. Intenta entender por qué la persona hizo lo que hizo, no para excusarla, sino para humanizarla. La gente herida hiere. La gente que te lastimó probablemente estaba actuando desde su propio dolor, su propia inconsciencia, sus propias heridas sin sanar. Esto no hace que lo que hicieron esté bien, pero te ayuda a ver que no fue personal. Incluso cuando se sintió devastadoramente personal, usualmente tiene más que ver con ellos que contigo. Había un maestro budista que decía, la persona que te lastimó es un ser humano imperfecto haciendo lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene. Cuando alguien está actuando desde miedo, desde dolor, desde inconsciencia, no pueden hacer mejor. Si pudieran, lo harían. Nadie elige ser cruel teniendo acceso a su sabiduría y compasión plenas. Entender esto no hace que el acto sea aceptable, pero disuelve un poco el veneno. Etapa 3. Reconoce el costo de no perdonar. Haz un inventario honesto. ¿Qué te está costando este resentimiento? ¿Afecta tu salud, tu sueño, tus relaciones actuales, tu capacidad de confiar, tu energía, tu paz mental? Escríbelo. Sé específico. Porque cuando ves claramente el precio que estás pagando por aferrarte al resentimiento, se vuelve más fácil soltarlo. No por bondad hacia el otro, sino por compasión hacia ti mismo. Y etapa 4. Elige soltar una vez y otra vez. Aquí es donde muchos se pierden. Intentan perdonar una vez y esperan que el resentimiento desaparezca mágicamente, pero el perdón es una práctica diaria. Cada vez que el pensamiento resentido regresa y regresará, conscientemente lo sueltas. No lo reprimes, no finges que no está ahí, lo reconoces. Ahí está ese pensamiento otra vez y lo dejas ir, como si fuera una hoja flotando en un río. La ves, la reconoces y la dejas pasar. Una técnica poderosa es la meditación del perdón. Siéntate en silencio, cierra los ojos y visualiza a la persona que te lastimó frente a ti. Permite que surjan las emociones. Luego, cuando estés listo, mentalmente di, te perdono por el daño que me causaste. Suelto este resentimiento, elijo mi paz. Repite esto diariamente. Al principio se sentirá falso, mecánico, está bien. Sigue haciéndolo. Con el tiempo las palabras empezarán a penetrar más profundo. Otra práctica. Escribe una carta de perdón que nunca enviarás. Escribe todo, todo lo que sentiste, todo lo que esa persona te hizo y al final escribe, y aún así elijo perdonarte. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Luego quema esa carta, es un ritual de liberación. Ahora hay algo importante que necesitamos abordar. ¿Qué hay de perdonarte a ti mismo? Porque a menudo el resentimiento más profundo que cargamos no es hacia otros, es hacia nosotros mismos. Por las decisiones que tomamos, por el tiempo que perdimos, por no haber visto las señales, por habernos quedado cuando deberíamos haber ido, por habernos ido cuando deberíamos haber quedado, por no haber sido la versión de nosotros que queríamos ser. El perdón a uno mismo sigue el mismo proceso, pero con una capa adicional de compasión. Necesitas reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Si hubieras sabido mejor, habrías hecho mejor, pero no sabías, y castigarte eternamente por no haber sabido lo que no sabías es crueldad innecesaria. Aquí hay una práctica poderosa para el autoperdón. Párate frente al espejo, mírate a los ojos y di en voz alta, me perdono por lo que sea que hiciste. Hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Elijo soltarlo y seguir adelante.
Hazlo aunque te sientas ridículo, hazlo aunque llores, hazlo hasta que algo en tu pecho se suavice. Déjame hablarte de algo que he observado. Las personas que no pueden perdonar a otros usualmente tampoco pueden perdonarse a sí mismas. Y las personas que no pueden perdonarse a sí mismas no pueden realmente perdonar a otros. Es un círculo. La rigidez con los demás refleja rigidez contigo mismo. Entonces, trabajar en el perdón en cualquier dirección ayuda con ambos. Y aquí hay otra verdad incómoda. A veces la persona a la que más necesitas perdonar no es quien te lastimó, es quien no te protegió cuando te estaban lastimando. A veces es el padre que no intervino, el amigo que no estuvo, tu versión más joven que no tuvo el coraje de irse. Esos perdones pueden ser los más difíciles porque son más sutiles, menos obvios, pero son igual de necesarios. Ahora quiero abordar algo que escucho mucho. Pero si perdono, ¿no estoy dejando que se salgan con la suya? No. Primero, como ya dije, ya se salieron con la suya cuando te lastimaron. Segundo, el perdón no elimina la justicia. Si algo fue ilegal, aún puede haber consecuencias legales. Si algo fue dañino, aún puedes establecer límites. El perdón es interno, es lo que haces con tu corazón. Las acciones externas son separadas. Puedes perdonar al ladrón y aún así testificar en su contra. Puedes perdonar al abusador y aún así asegurarte de que no tenga acceso a otras víctimas potenciales. Puedes perdonar a tu ex y aún así no responder sus mensajes. Perdón no es pasividad, es liberación interna con sabiduría externa. Y hay algo hermoso que sucede cuando realmente perdonas. No solo te liberas del pasado, te vuelves más libre en el futuro. Porque has demostrado a ti mismo que puedes sobrevivir al dolor y elegir la paz. Has demostrado que no eres esclavo de tus circunstancias o de las acciones de otros. Esa es una forma profunda de poder personal. He visto personas que perdonan y físicamente se ven diferentes, como si se quitaran un abrigo pesado que llevaban años usando. Sus hombros literalmente bajan, su rostro se suaviza, su energía cambia. Porque el resentimiento es una carga física, se almacena en el cuerpo, cuando lo sueltas el cuerpo responde. Entonces mi invitación para ti es esta: identifica una persona o situación que todavía cargues con resentimiento. No tiene que ser la más grande o traumática. De hecho, puede ser más fácil empezar con algo pequeño. Y comprométete con el proceso de perdón, no porque esa persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir libre, tú mereces no llevar ese peso un día más. Recuerda, perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien, es decir que tú vas a estar bien de todos modos, es reclamar tu poder, es elegir escribir el siguiente capítulo de tu historia desde la libertad, no desde el resentimiento. Es el acto más egoísta y el más liberador que puedes hacer. Y si hay algo que perdonarte a ti mismo, empieza ahí, porque no puedes dar lo que no tienes, no puedes ofrecer perdón real a otros si sigues siendo despiadado contigo mismo. Empieza con compasión hacia ti, el resto fluirá desde ahí. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro, y ese futuro comienza ahora con tu decisión de soltar.